bienvenidos a la delegación de Estepona, bienvenidos también a los que estéis siguiendo la ponencia online. Os presento a Lynn Cowley Lozano. Ella es abogada en ejercicio en Inglaterra, es especialista en derecho de familia y bueno, en esta ponencia pues vamos a tratar los aspectos de la ruptura matrimonial siempre que exista un elemento extranjero en ella, en este caso un elemento británico. Nos va a asistir para la traducción Daniela Segador, que es traductora jurada, y bueno, pues Lynn va a hacer la ponencia con las dificultades del idioma, prefiere que las preguntas, las cuestiones se realicen después de haber oído su intervención, ¿vale? Después daremos un turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Como ha dicho Pilar, prefiero que las preguntas se ponen al fin porque soy la guía aquí y posiblemente me confundo un poco. La charla se dura solamente 30 minutos y después hay posibilidades de quedamos, tomamos un vino, hay algunas tapitas aperitivos por ahí. Y quiero dar la gracia a Pilar, a Mar, a Flor y Luz, que tenía que montar el técnico. También a Daniela Segador, que ha puesto en español. El equipo Knuckles Lawyers Spain y también mis compañeros, los solicitors de England, que han venido hoy. Vamos a mirar las consideraciones en el derecho de familia cuando tratan con asuntos de familia o divorcio, cuando uno de los cónyuges tiene una conexión británica. Primero vamos a mirar la competencia de los juzgados en Inglaterra y Gales y también cuando ellos pueden recibir la demanda. Los juzgados de Inglaterra y Gales tienen competencia para resolver el divorcio o separación judicial si en la fecha de la demanda ambos cónyuges eran residentes habituales en Inglaterra o Gales o eran residentes habituales con anterioridad en Inglaterra y Gales y uno de ellos todavía vive ahí o el demandado es residente habitual en Inglaterra y Gales. Si el demandante está domiciliado y es residente habitual en Inglaterra y Gales, ha residido ahí durante al menos 6 meses inmediatamente antes que la demanda se presenta, o cuando ambos cónyuges están domiciliados en Inglaterra y Gales, o cualquiera de los cónyuges está domiciliado en Inglaterra o Gales. ¿Qué significa el domicilio y qué es el residente habitual? El residente habitual es el lugar donde la persona había establecido de manera fija su permanente o habitual centro de intereses, teniendo en cuenta todos los hechos relevantes a efectos de determinar tal residencia. Este se puede probar por nacionalidad, idioma, el tiempo que se pasa en un año típico o durante un periodo. La residencia de los miembros de la familia nuclear. Creo que tenemos un problema técnico, pero lo voy a seguir porque tiene los papeles, los slides. ¿Dónde se está educando a los hijos? ¿Dónde está el trabajo de la persona? ¿Dónde se pagan los impuestos? ¿Dónde está la persona empadronada para votar? Y el lugar de los médicos dentistas. Una persona solo puede tener una residencia habitual al mismo tiempo, pero puede ser residente en más de un lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien puede dividir su tiempo viviendo en 2 países diferentes, pero solo un lugar será su residencia habitual. ¿Cuál es el domicilio? Esta definición va más allá del lugar de residencia. En sentido amplio, se resume como el hogar permanentemente de una persona. Conceptos generales respecto al domicilio son: todo el mundo tiene un domicilio empezando con el domicilio de origen al nacer.
El domicilio de origen nunca se puede anular, pero se puede desplazar al adquirir otro domicilio de dependencia o elección. El cambio de domicilio se debe que demostrar por la persona que asegura que ha habido un cambio. Y nadie puede tener más que un domicilio operativo al mismo tiempo. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos que puede ser que es más clara, más fácil. Una pareja inglesa, ambos viven en España. Uno de los cónyuges vuelve a Inglaterra. Es probable aquí que el cónyuge en Inglaterra está domiciliado ahí como consecuencia del domicilio de nacimiento, a no ser que lo haya desplazado. El cónyuge que vive en España puede demostrar la residencia y podría presentar la demanda de conformidad con las normas de la jurisdicción española. Me imagino en este caso se podría presentar la demanda en cualquier país, pero habría que considerar lo más beneficioso para el cliente a la hora de elegir la jurisdicción. Otro ejemplo, un esposo español y esposa inglesa viven en España. La esposa inglesa vuelve a Inglaterra. Tanto España como Inglaterra tendrían competencia, pero la esposa, dependiente del domicilio, tendría que esperar 6 meses antes de presentar la demanda si no es residente habitual en Inglaterra, porque ella era residente habitual en España. Tercero, una pareja inglesa que lleva viviendo en España menos de 6 meses. Uno de ellos vuelve a Inglaterra para presentar la demanda. En este caso, el cónyuge que vuelve podría presentar la demanda en Inglaterra porque podría alegar que está domiciliado y es residente habitual en Inglaterra. Y no sé si se puede hablar más tarde, pero si menos de 6 meses en España, tendrá España competencia. Y finalmente, una pareja inglesa viviendo en España que vuelve a Inglaterra, pero uno de los cónyuges presenta la demanda en España. Me imagino que España tendrá suficiente competencia. Entonces, cuando hay una elección, ¿cuáles son las consideraciones para determinar en qué jurisdicción se debería presentar la demanda? No soy abogado española, pero entiendo que el ordenamiento español aplicará el derecho extranjero. Por ejemplo, puede ser que un juzgado solicite un certificado de derecho en el caso de dos británicos que se están divorciando y quieren depender del derecho en Inglaterra y Gales. También entiendo que en una demanda de divorcio en España, primero otorgarán el divorcio y los pagos de manutención. También en España hay regímenes establecidos de conformidad con los cuales los cónyuges pueden casarse y después divorciarse. Ya vamos a mirar los británicos. El ordenamiento inglés no aplica el derecho extranjero. Los juzgados ingleses generalmente no finalizarán el divorcio hasta que los asuntos financieros se hayan resuelto. El ordenamiento inglés no tiene regímenes. El juzgado tiene una potestad significativa de conformidad con Section 25 of the Matrimonial Causes Act, 1973. Básicamente, eso quiere decir que si ha existido un matrimonio de duración razonable o un matrimonio de cohabitación con cohabitación continua, vamos a decir de 5 a 6 años, todo se puede compartir. La primera consideración del juzgado es las necesidades de los cónyuges. Después de esa equidad y repartición, no importa el origen de los bienes. Los cónyuges pueden formar acuerdos prematrimoniales o postmatrimonial, que son posibles lo más parecido a los regímenes, pero estos no son determinantes, son solamente influyentes. También otra cosa distinta de Inglaterra y España. Yo creo que en España las pensiones no se pueden compartir. En Inglaterra las pensiones son activas en Inglaterra y sí se pueden compartir. Entonces, cuando estamos mirando a qué jurisdicción empezamos la demanda,
sabemos el ordenamiento español, pero sabemos que en Inglaterra hay una gran potestad. Lo voy a mirar ahora los factores que el juez mira relativo de la ley del Matrimonial Causes Act para explicar esta gran potestad en el procedimiento. Lo primero es el juez puede mirar todas las circunstancias del caso. Esto cubre las necesidades de los hijos, también si hijastros, y si hay hijos menores, el juzgado asumirá y decidirá que ellos necesitan un hogar. También el juzgado puede mirar el comportamiento de uno de los cónyuges, pero esto es muy raro, es que tiene que casi matar o hacer algo terrible para escoger en caso. También el juzgado tiene de primero consideración el bienestar de los hijos. Entonces, eso quiere decir que necesitan un sitio bien a vivir. La capacidad de ingresos, bienes y otros recursos de los dos esposos. Esto se refiere que el juzgado no solamente considera la capacidad de ingresos presente de las cónyuges, pero refiere a las capacidades de ingresos de tal manera que si alguien estaba actualmente desempleada, pero tiene la capacidad de ganar, el juzgado asumirá que hará lo más posible para incrementar sus horas de trabajo. También el juez mira las necesidades, obligaciones y responsabilidades económicas que cada uno de los cónyuges tienen o que tengan en el futuro previsibles. Si tiene en cuenta la capacidad de ingresos, la capacidad de continuar trabajando, la capacidad de demandar unos ingresos altos, posibles herencias, el efecto de, por ejemplo, cualquier enfermedad puede tener de los cónyuges. El concepto de necesidades también varía. Las necesidades de alguien con unos ingresos familiares modestos serán sus necesidades esenciales. Las necesidades de alguien cuando haya buenos bienes de alto valor y cuando ellos hayan vivido un tipo de vida diferente, incluirán necesidades que por otros serán un lujo. Por lo tanto, el concepto de necesidades es variable y se analiza en el contexto de calidad de vida de la familia. También el juez mira la calidad de vida que la familia había disfrutado antes de la ruptura. En casos de ingresos bajos o medios, estos son muy difíciles porque a veces no hay suficiente recurso para mantener a las personas, sin hablar de la calidad de vida disfrutada durante el matrimonio, de tal manera que disminuirá. Aquí el juzgado intentará evitar que la calidad de una vida de un cónyuge no disminuya considerablemente en comparación con el otro, de tal manera que hay algún elemento de equidad. Los casos con mucho dinero algunas veces son mucho más fáciles. Pero ahí en estos casos el juzgado, si hay suficiente para sus necesidades, el juzgado puede entonces salir y mirar qué son los bienes no matrimoniales y salgan de la equidad. También es muy importante la edad de los cónyuges y la duración del matrimonio. La edad es significativa porque alguien que está en la cincuentena tendrá menos capacidad de ingreso que alguien que está en la treintena. Durante la duración del matrimonio, el juzgado también tendrá en cuenta la cohabitación y si es continua, añadirá esta al matrimonio. En cualquier caso, cuando haya cohabitación o un matrimonio, como vamos a decir 5 o 6 años o más, empieza el juzgado con el concepto de igualdad. Si es un matrimonio muy corto, de 2 años o menos, todavía se tienen en cuenta las necesidades, pero estas serían necesidades más básicas y el juzgado estará más dispuesta a alejarse del principio de equidad. También hay consideraciones en un caso de discapacidad física o mental de los cónyuges. Estas afectarán la capacidad de ingresos y necesidades.
En un caso de reducir la expectativa de vida, en este caso el juzgado podría decir que como resultado de la expectativa de vida deteriorada, la persona necesitará menos para aportar satisfactoriamente durante su vida. Si él o ella hubiera tenido buena salud, o de igual manera podría alejarse del principio de equidad. En estas circunstancias es más probable que el juzgado tenga en cuenta el origen de los bienes, que se podría definir como non-matrimonio. Contribuciones. Esto también es muy importante porque el juzgado tendrá en cuenta las contribuciones presentes, futuro y contribuciones económicas indirectas. Por ejemplo, si alguien tiene un derecho de comprar algo o un derecho a un descuento. Y también las contribuciones no económicas. Por ejemplo, la esposa que se queda en casa cuidando del domicilio familiar y cuidando de los hijos, facilitando que el esposo prospera en su carrera. La jurisdicción Inglaterra dice que no debe que discriminar entre contribuciones monetarias y no monetarias en el matrimonio. Entonces, el principio estamos empleando una división de 50 por 50. El ejercicio de esta postura es posible de conformidad con las necesidades primero y el reparto. También, y finalmente, el juzgado tiene la obligación de facilitar la terminación del vínculo económico y acordar acuerdos financieros entre los cónyuges para esto, de tal manera que es probable que la manutención sea solamente durante un tiempo. La otra gran diferencia son las pensiones. Yo creo que en España solamente ve las pensiones como ingresos futuros, pero en Inglaterra los ve como un activo fijo. En Inglaterra, en una resolución judicial de reparto de pensión en lo relativo al divorcio, la pensión se podría literalmente compartir y porcentaje compartido de la pensión se podría dar al otro cónyuge para que inviertan en una pensión de su elección. Por lo tanto, no es un activo líquido, porque este no está disponible hasta tendrán 50 años, pero es un activo fijo. Entonces, una cosa para considerar, si los cónyuges han sido residentes en Inglaterra durante un periodo de tiempo y han trabajado, se debería considerar seriamente presentar la demanda en Inglaterra para que las pensiones se tratan adecuadamente. Y tenemos algunos documentos que podemos compartir más tarde útil que por los clientes donde los clientes se ponen sus empleadores, sus trabajos, entonces tendrán una idea de qué empleados han tenido en Inglaterra. La probabilidad es que sí si han estado empleados, habrían contribuido a una pensión. Las pensiones sí se pueden ser muy valoradas actualmente en Inglaterra por un actuario, pero brevemente, si el cliente ha estado empleado por un multinacional como Shell, BP, SmithKline Blackstone o cualquier organismo gubernamental como el National Health Service, ente de enseñanza, civil servants, es probable que tengan un salario final para el que el cálculo de la pensión es muy valioso. Si no es así, es todavía muy probable que tengan pensiones privadas. Y tenemos que mirar lo que son estos. Entonces, si se presenta la demanda de divorcio en España y hubiera pensiones en Inglaterra que no se tuvieron en cuenta, sí existe la posibilidad de conformidad con Section 3 del Matrimonial Causes Act, de solicitar compensación adicional en Inglaterra. Pero esto no es ideal, porque el derecho a solicitar no es automático. Las tiene que dar permiso por el juzgado y conformidad que con los cónyuges no fueron tratados justamente en la primera jurisdicción. Y segundo, está con el procedimiento judiciales por separado. Entonces, para concluir,
Hay elección cuando clientes británicos que son residentes en España para decidir dónde se presenta la demanda de divorcio. Y a la hora de decidir cuál es la mejor jurisdicción, se debería tener en cuenta lo siguiente. ¿Dónde están los bienes? Si hay propiedades en Inglaterra, será más fácil presentar la demanda ahí y ejecutarlo ahí. Hay pensiones y son cuantiosas. Si las hay, se representa el cónyuge que desea recibir una parte de la pensión y estas pensiones son cuantiosas, es mejor poner la demanda en Inglaterra. Si quiere evitar una distribución estricta de conformidad con la titularidad, si hay trusts, fideicomiso, sustituciones fiduciarias o alegaciones en lo relativo a bienes no matrimoniales. Y si se quiere que el juzgado ejerza más potestad, es mejor presentar en Inglaterra. Si se representa el cónyuge que quiere evitar tales resoluciones judiciales, entonces lo mejor sería presentar la demanda aquí en España. Se podría alegar que el derecho inglés debe aplicarse, pero yo creo que el juez español le costaría aceptar el concepto de tal potestad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se presenta la demanda en España, el cónyuge podría tener una segunda oportunidad bajo Part 3 Matrimonial Causes Act. Si estáis actuando por británicos aquí, ¿qué tiene que mirar? Bueno, lo digo que hay que comprobar lo siguiente. Hay una propiedad en Inglaterra. Si hay, habría que obtener el equivalente de una nota simple del registro de la propiedad y comprobar la titularidad. Si no está inscrita el nombre de la esposa, entonces se puede registrar una carga contra la propiedad para evitar el traspaso de una propiedad sin que la esposa sea consciente. Hay pensiones. Si se actúa para la esposa y la demanda se ha presentado en España y el procedimiento judicial ya se ha resuelto, había que comprobar las previsiones relativas a la pensión, analizar los antecedentes profesionales, solicitar un CEB, que es el valor de la transferencia equivalente a capital de la pensión, y decidir si presentar una segunda demanda en Inglaterra para resolver judicialmente esto. Alternativamente, si se está tratando con esto en España, se podría obtener un certificado de derecho para explicar el efecto de una pensión y ver si el valor se puede compensar. Pero esto es arriesgado, porque valorar una pensión no es fácil. Pero con un informe actuario relativo a la pensión y un certificado de derecho de un abogado se podría. Ahora voy a mirar todo esto en un ejemplo real, que eso es un caso que tenemos ahora y es muy, muy triste. Porque en este caso, un cliente vino a nosotros. Es una mujer que tiene 44 años. Es española. Ella vive con su madre en Gran Canaria y trabaja como maestro y gana 1.400 al mes. También tiene esclerosis múltiple. El ex esposo tiene 46 años. Y aunque es de nacionalidad griega, él vivía en Inglaterra desde los mediados de los 90 y es residente permanente en Inglaterra. Hay 2 hijos en la familia. Oliver, que tiene 8 años, y Sofía, que tiene 6. Los cónyuges empezaron a vivir juntos en 2004. Se casaron en 2009. Se separaron en 2017. Desde 2005, los cónyuges eran residentes permanentes en Inglaterra y se mudaron al domicilio conyugal que compraron en 2011 con fondos enviados por los padres de la esposa como un préstamo. Por motivo que conoce el marido, la titularidad de la propiedad solo se puso él en su nombre. Sin embargo, este era el domicilio conyugal.
Entonces, el ex esposo le dice a la esposa que el matrimonio se había acabado. Y él, el británico, presentó la demanda de divorcio en España. Entonces, la esposa ya ha vuelto a Gran Canaria para vivir con su familia. Pero esto sucedió después de varios años viviendo en Inglaterra. Y el esposo todavía era residente en Inglaterra. El contrario matrimonio, los cónyuges se habían casado en España, ellos habían elegido el régimen de gananciales. El juzgado en Gran Canaria, que oyó el divorcio, determinó la custodia y la manutención, pero no resolvió la distribución del patrimonio. Se dictó la sentencia del divorcio, que concedió el divorcio y ordenó la pensión de alimentos. Y tenemos algunos papeles redactados para enseñar esto. Entonces, la esposa estaba en Gran Canaria y el esposo en el Reino Unido. Su plan, acordado en frente del juez y entre los dos, era alquilar el domicilio conyugal y que el saldo restante, después de pagar la hipoteca, se depositará para el beneficio de los dos hijos. Eso no pasó. Sin embargo, la esposa descubrió por casualidad al ver el portal inmobiliario Rightmove que la propiedad, su casa, se había vendido. Solo estaba el nombre del esposo, por lo tanto nada impedía que él la pudiera vender. La vendió y recibió todas las ganancias, que son 172,000 libras esterlinas. Y las usó para comprar una casa a su nombre y a su nueva mujer, su nueva pareja. Evidentemente, el ex marido no le dijo nada de la venta a su ex mujer. Él no pagó la pensión compensatoria y aunque el juzgado español dictó un auto que ordenaba el pago de las cantidades atrasadas, que eran más o menos 50,000 euros, estas cantidades todavía no se han pagado. La situación actual es que la ex-mujer ha tenido que solicitar la autorización estipulada de conformidad con el Matrimonial Causes Act. Y el juzgado del Reino Unido le otorgaron la autorización para continuar con el procedimiento judicial en el Reino Unido. En particular, con la conformidad que el artículo, el juzgado tenía que considerar conexión que los partes tenían con Inglaterra. El juzgado decidió que había fundamentos sólidos para esta solicitud, ya que el principal bien estaba en Inglaterra. Los cónyuges habían vivido en el Reino Unido, eran residentes habituales y la sentencia en España solo ordenó la manutención y el divorcio. El juzgado ha admitido a tramitar la reclamación de este cliente, pero no es ideal, porque la pobre tiene que enfrentar a otro procedimiento judicial que no es fácil y más gastos. Entonces, en este caso, ¿qué podría hacer hecho el abogado para evitar esto? Claramente se podría presentar el divorcio en Reino Unido. Cuando el principal bien, el único bien, el domicilio conyugal está en el Reino Unido y no es España, el juzgado en el Reino Unido había decidido de qué pasaría con este y no había permitido el divorcio que se finalizará sin determinar qué pasaría con el domicilio conyugal. También el esposo tenía una pensión que estaba ignorada. Incluso si los cónyuges no querían presentar la demanda en el Reino Unido, se debería haber inscrito una notificación en el registro de la propiedad para proteger los intereses de la esposa. Como mínimo, se debería haber obtenido el equivalente de la nota simple. Si por la nota simple fuera evidente que la propiedad solo estaba en el nombre del esposo, entonces la esposa podría haber escrito una notificación para proteger sus intereses y se lo habría alertado antes de la venta. Entonces, este caso es un ejemplo muy claro de lo que puede pasar cuando hay cónyuges que han vivido en dos jurisdicciones. Como resumen, para nosotros aquí, abogados, pasos a seguir. Práctico. Obtener la dirección completa del domicilio conyugal y el equivalente de la nota simple en el Reino Unido para comprobar la titularidad. Si no está el nombre de las dos, habría que considerar si se escribe una carga.
y los abogados solicitantes en Inglaterra pueden hacer esto. Obtener información laboral completa de las dos cónyuges, incluyendo información de los empleadores. Esto nos dará una idea de la posible existencia de pensiones. Si la pensión es significativa, entonces habría que considerar firmemente presentar la demanda en Inglaterra, si la pensión es una gran parte de los bienes. Si la demanda se presenta en España, pero hay pensiones inglesas, habría que obtener el certificado de derecho con un informe actuario para explicar cómo un juzgado en el Reino Unido resolvería judicialmente las pensiones. Y como mínimo, tiene un valor de compensación. Y tenemos algunos papeles que podemos compartir con nosotros. También hay que tener en cuenta que, al contrario, en España, la única búsqueda registral de la propiedad de la tierra de registro sin autorización es de la dirección actual de la propiedad y no del titular. Por lo tanto, es esencial obtener la dirección completa de todas las propiedades en titularidad. Y con esto tiene que ser muy tiki-miki. Muy tiki-miki y saca exactamente la dirección porque si no, no se encuentra. Y en caso de duda, ponerse en contacto con un abogado en el Reino Unido. Habla con estas cosas antes se decide dónde va la demanda. Entonces, muchísimas gracias por aguantar, escucharme media hora con mi acento inglés. Y me encantaría contestar o hablar con preguntas, pero si podemos hablar ya más informalmente y si queréis quedar tomar una copa con nosotros. Pero muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. La verdad es que no sé a mis compañeros, pero a mí la exposición me ha parecido realmente brillante y sorprendente. Estoy segura que hay muchísimas preguntas en relación a cómo se comporta el juzgado en Inglaterra en determinados casos. Y ya nos preguntamos nosotros, y ahora lo debatiremos, cómo actuaría un juez español aplicando la ley inglesa. Eso me gustaría ver. Yo solamente sé que en Inglaterra gente gasta miles y miles de libras para discutir sobre la jurisdicción, aunque en España se puede decir que el juez aquí tiene que escuchar lo que es el derecho ahí en Inglaterra. Sí. Y eso es porque todavía lo ven mejor tener en Inglaterra. Si no, no van a gastar este tipo de dinero. Claro. Muy bien, bueno, pues empezamos con las preguntas. Si hay preguntas online, yo creo, ¿las tienes tú? Las online no me las tendría que confirmar. Vale, bueno, pues si hay preguntas online, o las tendrá a lo mejor. Preguntas. Venga, a ver, hay una, y nos vais diciendo. Sí. Sí, por supuesto, claro. Entonces, leo yo las preguntas. Vale. Y Dalila asiste a... Muy bien. Vale. ¿Empezamos primero con las preguntas? Sí. Yo seguramente. Hola. Yo les voy a preguntar las medidas no matrimoniales cuando hemos estado hablando de divorcio, de separación, pero cuando es una pareja, de hecho, que tanto se da hoy día, que desde no se casan, los tribunales británicos tendrían la misma consideración de todos los bienes si no hay matrimonio. No, es una cosa muy distinta porque en Inglaterra, si no están casados, no tienen ningún derecho. Los niños sí. Los niños tendrán derechos, pero no hay potestad sobre los partes, la mujer y el hombre, que no hay. Entonces, los niños sí tienen derecho de manutención y también se puede pedir un lump sum, pero aparte de esto, no hay ninguna discreción y tienen que buscar quién es el dueño de la propiedad y si por ejemplo, si una mujer ha trabajado toda la vida pagando la hipoteca, pero la propiedad está
en el nombre del hombre y no están casados, ella tiene que dar evidencia que el dinero que ha puesto es para la hipoteca y ella tiene que dar esta prueba al juzgado. Y algunas veces no es fácil porque su dinero puede ser que han gastado por la cuenta, la casa o los niños. Y además cuesta mucho. Entonces, en algunos respectos, Inglaterra está muy retrasado y ahora mismo están mirando a poner igual los partes que han vivido juntos en matrimonio para protegerlos, porque hay mucha injusticia ahí. Solo tendríamos custodia y pensión de alimentos para los hijos. Exactamente. Y la cantidad global, cuando se refiere a la lump sum, es un pago global que el juzgado quizás determina. Por los niños solo. Y luego, respecto a las pensiones, cuando hemos hablado de que se comparten, pero las divide el Estado, o sea, puede solicitar al Estado que haga directamente el pago en proporción a lo que el juzgado acuerde y le haga los ingresos a cada uno de los cónyuges, o incluso las pensiones privadas, o directamente es el cónyuge que la cobra el que tiene que pagarle al otro. Mira, Eso sí vamos directamente porque sería mucho más fácil si se hiciera sí. desde el propio Estado, desde la propia pensión privada. Sí. Mira, lo que pasa con las pensiones, y no estamos hablando de la manutención, pero con las pensiones son picos. Entonces, lo que hacemos ahí es, hay un porcentaje que está literalmente compartido con el esposo. Y este porcentaje va a un dinero, es un dinero rico, dinero actual, efectivo que va a la esposa, pero ella o él tiene que invertirlo en una pensión. Y es una pensión en su nombre. Entonces, desde el punto de separación, el otro esposo puede seguir contribuyendo a su pensión sin efecto, pero lo que ha recibido el parte de la pensión tiene esto en su nombre y puede ir seguir también contribuyendo. Eso es muy importante. Entonces son literalmente compartidos. Hay una forma cuando los son mayores, posible no quieren compartirlo y se llama attachment en vez de dividirlo, pero eso no se usa mucho. Pero es muy complicado y siempre vamos a actuarlo. Sería un embargo. Y se haría de alguna Sí. forma entre las propias partes. No se puede obligar a lo que son las sociedades de No. inversión o el propio Estado que haga el reparto de las pensiones. El único que se puede obligarlo es en orden de un juzgado en el divorcio. Y cuando se habla de que se tienen en cuenta todos los bienes, que es la última pregunta, tendrían también en cuenta los bienes, no solamente que estuvieran en Inglaterra, sino en el resto del También, mundo, claro y que podrían sí. ser ejecutables esas sentencias para poder anotar embargos. Habría que hacer un exequatur después en España. Sí. Tenemos 3 inmuebles aquí en España para Exactamente. en Inglaterra. Mira, esta es también una pregunta muy interesante. Tenemos problemas. Por ejemplo, cuando hemos tenido casos en Inglaterra, hemos hecho la casa vendido, repartido el dinero. Y si, por ejemplo, hay una casa en España y después la esposa no quiere dar su parte al marido, simplemente no tiene ganas de cumplir con los papeles, es difícil. Entonces estuvimos hablando con Javier, nuestro abogado ahí, que lo mejor que podemos hacer en Inglaterra es hacerlo obligatorio, que antes hace un poder, antes terminaba lo de inglés, que entonces si una de los esposos se van o no quieren cooperar, tenemos poder que podemos ejecutarlo. También es difícil. Y en Inglaterra el juez no puede hacer una orden contra una propiedad aquí, solamente la persona. Entonces, él puede decir, esta persona tiene que vender su interés, pero él no puede decir, esta casa tiene que ser vendida. Será que será aquí. Bueno, gracias. Voy a leer la pregunta que tengo aquí y vamos haciendo así, ¿vale? Dice, ¿qué pasaría cuando el domicilio conyugal está en España y los cónyuges han vivido más de 10 años en España? Uno de ellos es británico y el otro nacional de un estado de fuera de la Unión Europea. El británico tiene propiedades en Reino Unido. Bueno, en esta casa tiene que mirar los valores de las propiedades. Si los valores de las propiedades son más grandiosos aquí, yo creo que mejor empezar el procedimiento aquí. Si las propiedades son más valorosas en Inglaterra, tiene que considerarlo. El cónyuge que ha vivido aquí 10 años no tiene el derecho inmediatamente a poner la demanda, tiene que volver a Inglaterra y esperar 6 meses, creo. Pero primero yo miro dónde hay más dinero y dónde es más fácil ejecutar. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola.
Soy Maite Gómez y también abogada, y en realidad son más temas prácticos que Sí. soy genial en el estar hoy aquí. Porque mi primera pregunta, lo más parecido a nosotros, las notas simples de todas las propiedades, las tenemos en el registro, es decir, que hoy en día están en internet, y muy fácilmente yo localizo en Madrid o en Barcelona. Sí. En Inglaterra me está diciendo usted que hay como notas simples, pero yo muchas veces mis clientes vienen con fotos de los portales inmobiliarios. Pero es que No, eso no es consigo- muy simple. Por eso. Tenemos que, yo creo que los abogados pueden solicitar, o también los individuales pueden solicitar del Land Registry. Hay diferentes, por eso necesita la dirección correcta para ver a qué Land Registry. Pero tenemos recursos, una lista de recursos con emails. Sí. Y donde, Qué bien. Sí, sí. entonces, estos son como las notas simples. Y los clientes se confunden porque Es que yo a lo más que llegué es que lo más parecido era en el tema mercantil. Sí me aparecían las empresas de ese señor, me aparecían, pero en el tema de notas simple como nosotros, de decir, yo tengo una casa... tenemos una aquí, apuntado podemos mirar. No sé. Office Entry, uno de los documentos que hemos adjuntado, Office Entry. Está en los slides, en los recursos. Y yo lo puedo Sí, mirar. sí, No, sí, pero está muy pequeño. está muy efectivamente porque lo vale, sí. hemos minimizado. De hecho, Pero sí se puede, los individuales se pueden buscar o cualquier abogado. Y se cobra 15 libras, pero lo veo quién es el dueño, qué es la dirección, qué son las cargas, dónde está la Al biblioteca. Company House había llegado. That company's house is the company's, pero the property of land is land. efectivamente, Companies House sería el equivalente del registro mercantil en Sí. España, y luego tenemos lo que es la Office Entry Copy, que es el equivalente de la nota simple. Al final de la presentación también hemos indicado una serie de recursos, y si le pincháis en cada página web, pues veréis cómo, pero por supuesto lo podemos solicitar nosotros. Y otra pregunta muy importante que tengo es, la pensión de alimentos de un menor, por ejemplo, en España no la puedes negociar. No lo puedes negociar. No la puedes negociar. El pago total, lo que pasa es que me acabo de apuntar lo del LOPSAN, que no sé cuándo es una medida de un menor que no es pareja de hecho. Aquí nosotros tenemos una pensión de alimentos mensual que además va subiendo con el IPC o con lo que haya equivalente, pero nosotros no podemos cobrarnos, es decir, no es negociable que una madre cobre hoy de un niño de 5 años porque nos haga hasta los 23 lo que en realidad va a necesitar. ¿Eso es posible en Inglaterra? Hay diferentes, mira, en Inglaterra hay las compensaciones, manutenciones, que son el dinero entrando, hay los capitales que incluyen el lump sum. Y si es posible, si hay mucho dinero, calcular con intereses adelantes lo que necesita el lump sum para combinar por el esposo y también los niños. Cuando hay dinero no hay problema. El problema es cuando hay menos dinero. Yo no sé si te he contestado bien. Porque cuando se refiere, lump sum es un pago global que el Capital. juzgado decreta a través de lo que es un mandato transaccional para que se pague como tal. Entonces, cuando se refiere a Tiene que estar además es el reflejado pago en un global pago por efectivamente. contrato. Hay un acuerdo que Un acuerdo o un acto del juzgado. Un orden. Entonces, es Sí. ese pago global, esa cantidad global que se paga. Sí. El manutención puede ser global, puede ser por la esposa y los niños, pero en Inglaterra los niños tienen que estar pagados hasta tienen 17 años. Y ya se paga si no hay dinero, ya se paga si hay dinero, se puede solicitar un poquito más, 17 solamente. Pero ya los juzgados en Inglaterra están cortando la manutención para terminar la responsabilidad financiera. Entonces, con la esposa se terminará en algunos años. Y lo que hacemos muchas veces para la esposa que tenga seguridad, hacemos un pago manutención global con los niños y por ella o él, que sea ella o él sabe lo que hay por los próximos 5 o 6 años. Y eso es lo que negociamos. Hay esta expresión clean break, que lo que quieren decir es que empiezan ya desde cero, una vez que ya la separación y el divorcio ya se ha acordado. Ah, Y ya, por Pero eso, eso lo que viene, vamos, a mí me chocó mucho, pero vamos, no me han dado documentación ninguna, que tendría que estar todo probado. Pero me choca mucho que con un niño de 5 años te den, digo yo, 100.000 euros y te lavas las manos. ¿Eso es posible así? Mira, no, porque
Mira, el 100.000 euros puede ser por la casa, es un lump sum por otra cosa. En este caso ya me quieren demostrar otra cosa, pero la defensa de la otra parte es justamente esa. Que dicen que no, que es que yo quiero ese dinero, claro, ahora diremos, pero por lo pronto si hubiera sido posible dar ese dinero tendría que estar... En realidad no es posible, pero alguna gente lo hacen. Por ejemplo, el manutención de los niños solo no está tratado por abogados ni juzgado en los casos normales, está tratado con el Government Agency que es el CSA. Entonces hay dineros fijos y el gobierno, su agencia, determina qué son los pagos. No se puede obligar a alguien que no hace una referencia al CSA, pero lo que sí puede hacer es llegar a un acuerdo cuando uno dice, yo te voy a dar 100.000 euros, pero si tú te vas al CSA, te quito de tu manutención cada libra por libra. En realidad no deben que hacer esto y yo no sé. Pero mira, algunas veces es dinero. Si gente no tiene dinero, No, sigue pero con yo el es signo. más una legal porque el orden que tengo de Inglaterra, el que tengo es reconociendo una Bueno, pensión. mándamelo y podemos hablar. Es una consent order, que normalmente Sí, es un mandato. mándamelo y mandato. podemos Esa hablar. tiene una pensión y ahora quieren demostrar que le dieron un dinero a ella que ya entonces que ya no había que pagar nada Si más. me manda, coge mi email de Flor aquí y lo puedo mirar y explicar, porque es posible esto es más por la esposa que por los niños, me imagino. Sí, es por lo de la No, agencia del menor Era también. era pareja de hecho, no era... Ah, pareja Lo de que hecho. pasa es que Entonces, sí había mucha capacidad económica, con lo cual nos estamos matando vivos. pareja de hecho son Eso es lo que pasa. Pero el problema es cuando en Inglaterra, cuando cohabitan, no es necesariamente una pareja de hecho registrada como en España. O sea, ellos tienen el concepto de cohabitar, Cohabitación. pero efectivamente, pero no significa que estén registrados como Claro, pareja por eso digo que de no, hecho. si yo No, no, a lo mejor de eso. se está descubriendo. Esto es muy Estamos distinto. con el niño pequeño, no, Sí. no hay más nada. Sí, porque en realidad, Por eso es como lavarte las manos, vamos, no nos Sí. podemos lavar. sí, Se las lava, sí, pero seguro que es si es legalmente posible no. pareja de hecho. Porque como te he dicho, aquí en Inglaterra los lechos parejas de hecho son muy viejos, muy pobres y no le dan ninguna protección. Y no es el concepto que tenemos en España, ¿vale? De No. pareja de hecho registrada como tal, ¿vale? No. Pueden estar conviviendo, cohabitando y no Por haber 20 nada. años y, Claro. y hay casos Sí, también sí. en esto. Bueno, yo quiero asegurarme, Lin, que he Sí. comprendido Sí. lo de las pensiones. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando tú hablas de compartir la pensión, tú hablas de compartir la expectativa de una pensión futura, No, ¿no? no. No es, o es Porque- compartir la aportación que cada uno, que el esposo No. o la esposa ha hecho por su pensión. El pensión tendrá un valor al momento de compartirlo, que eso está hecho por un actuario. En pensiones simples, cuando alguien paga para su futuro y simplemente dinero ahí, eso es lo que hay. En pensiones, cuando hay civil servants, maestros, en realidad no hay dinero ahí, porque el gobierno simplemente promete que pagan un futuro, el actuario le da un valor Vale. fijo. Y cuando hay un orden de compartir pensión y un orden de juzgado, eso se va al trustees de la pensión y ellos tienen que dar dinero a lo que A la- recibe, Sí. pero no pueden salir a gastarlo y comprar una casa, ¿no? Lo tienen que invertirlo invertir en en su pensión. propia pensión. Vale, vale, ya lo entiendo. Sí. Eso, los administradores que Sí. claro, administran ese fondo de pensión, en casos como funcionarios. De acuerdo, gracias. Bueno, gracias. ¿Queráis más? Hay copas ahí, por favor. Hay un vino. Hemos traído tapitas de España aquí. Qué pena los que estáis online. Aquí a estas horas es el café. Ah, el café no Estamos tenemos. necesitando. Oh, Bueno, Y sentimos mucho las de las dificultades técnicas Porque con no la lo presentación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo no, una vosotros. Una muy facilita. Mi matrimonio vivía en la residencia en Inglaterra 10 años. ¿Vale? Se vienen aquí y los niños se escolarizan aquí. Y a los 4 meses de venirse aquí se divorcian. Los niños están escolarizados, no han pasado 6 meses. ¿Quién debería conocer dónde es conveniente poner la demanda?
Mira, si no hay bienes en Inglaterra, se pone la demanda aquí, creo. Pero si han vivido, si están casados 10 años y vienen aquí por 4 meses y se divorcian, La idea era quedarse más, porque Sí. lo que escolarizan a los niños, Sí. se compran otra casa, todo, pero no se podría poner la demanda en Inglaterra porque no han pedido ningún domicilio y habrían todavía habitual y residente por 4 meses, no es mucho. Entonces, pero prácticamente si todos los bienes son aquí y el resultado hay será aquí y allí. ¿dónde hay más? Y los pensiones. ¿Se han trabajado mucho en Inglaterra? Pensiones, hay que mirar. Sí. Mira las pensiones y mira dónde hay lo más cuantioso. Algunas veces se puede poner los dos países, y no España pone 50-50 y Inglaterra, pero la complicación viene cuando hay como trust pedir permiso. Alguien tiene un interés en dinero, en una propiedad, pero no está su nombre. Pasa mucho en Inglaterra. Sí, y aquí también. Ahí, entonces, ella tiene que devolver para estar viviendo de este dinero. Entonces, yo creo que ahí en Inglaterra posible será mejor. No sé. A lo mejor es que lleguen a un acuerdo, pero como Si llegan a acuerdo, lo mejor. Bueno, si no, vale. hay más preguntas. Aquí dice, si los cónyuges han vivido en España y uno de ellos se va a Reino Unido y uno de ellos se ha marchado, se ha puesto la demanda antes de 6 meses, pero no está admitida dentro de esos 6 meses, ¿cuál es el juzgado competente? Pero si han vivido en España mucho tiempo, me imagino que el competente será España. Claro. Pero lo que pueden hacer es que simplemente esperar los 6 meses si quiere poner la demanda en Inglaterra y lo metería. Sí. Montserrat Medina es la misma compañera que hizo la primera pregunta. Ajá. Aquí dice, ¿tendría el cónyuge no británico sin vinculación con Inglaterra y Gales después del divorcio invocar la parte 3 de la ley inglesa? Solamente se puede invocar part 3 del matrimonio causa si hay una mala justicia. Vale, Entonces, si un juzgado aquí ha solucionado bien, no pueden ir simplemente porque quiere otra oportunidad. Que tiene que pasar algo. En el caso que yo refiero, se pasó que la casa en Inglaterra estaba vendida, la mujer no tenía nada. y sobre todo que el juez de España no se había pronunciado sobre ese aspecto en concreto. Exactamente. Vale, vale. Montserrat dice, es que las pensiones funcionan distinto en el Sí. Reino Unido. El fondo de pensión se valora por un actuario, Exactamente. exacto, y es parte de ese valor lo que se transfiere al otro cónyuge. Sí, Vale. exacto. Y luego, bueno, otra compañera, María del Carmen González Grau, que te da las gracias, Lin, igual que bueno. todos nosotros. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Carla. Sí, no, es flamenco. Tenemos una pregunta sobre flamenco. En andaluz. Venga, venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a la exposición. Tengo 2 cuestiones en una. Voy a aprovechar uno, sobre los bienes recibidos en donación o por herencia durante el matrimonio. Sí. Tengo entendido que en el derecho anglosajón se lleva al divorcio como un bien patrimonializado, ¿no? A efectos de adjudicar o compensar. Sí, exactamente, eso depende. Mira, si es un matrimonio largo y hay herencias y hay necesidades de un parte del cónyuge, se pueden que la comen juzgado, para decir que primero viene la necesidad. Si no hay necesidad y el otro cónyuge va a inheritar bienes de herencia en el futuro, podemos discutir que estos bienes no son matrimoniales. Pero empezamos con el punto que todos son matrimoniales hasta se discute que no. Entonces, exactamente lo que has dicho. Y segundo, y creo entender que no se ha entendido mal, sobre los famosos convenios prematrimoniales o postmatrimoniales. Sí, Has argumentado que se tiene en cuenta, pero relativamente. sí. ¿Es así? El potestad del juzgado en Inglaterra es completo. Entonces, los prematrimoniales o postmatrimoniales son influentes.
y en algunos casos son determinados. Pero estos son los casos, por ejemplo, que se casan y se dura 2 años. Todo el dinero soporta uno. No hay niños y son jóvenes. Muy fácil. Algunas prematrimoniales que hacemos nosotros, postmatrimoniales, piden que simplemente nunca hay reparto o compartición de los bienes y el juzgado no va a seguir con esto. Entonces, el juez puede decidir si es justo o no. También en estos acuerdos son procesos muy rígidos que tienen que probar, que tienen que estar con tiempo suficiente antes del matrimonio, que tienen que ser sin dureza, sin influencia mal, tienen que compartir todos los bienes. Cada uno tiene que haber cogido el consejo legal independiente y tiene que ser justo. Y lo más justo es que cada 2 o 3 años se miran otra vez. Por lo que es justo en un matrimonio de 2 años, no está justo en un matrimonio de 10. Y si vienen niños, se cambia todo. Porque lo primero es los niños. Gracias. Sí, pero solamente hablo de casamiento. Bueno, hay 2 preguntas más. Sí. Vale. Bueno, te vuelven a dar las gracias otra compañera, muy encarecidamente. María Roldán, la compañera, dice que la pregunta que ella realizó antes estaba mal formulada. Dice que uno de los cónyuges se ha marchado, pero el otro se ha quedado en España Sí. y ha interpuesto la demanda. Todavía no ha sido Aquí ha admitida. puesto la demanda En España. El que se ha quedado ha puesto la demanda en España y el que se ha marchado a Inglaterra está allí, pero no lleva allí 6 meses. ¿Vale? Sí. Entonces, España tiene competencia. Sí, pero una vez que el otro cónyuge lleve allí más de 6 meses, ¿puede interponer la demanda, aunque la de España esté No. puesta pero sin admitir? Yo creo que ya que España está puesta, España Ya tiene la competencia. Y solamente si, yo creo que si hay conexión de los bienes, pero si hay conexión y derecho de poner, entonces es España. Ujú. No sé. Y luego pregunta, ¿cuál sería el juzgado competente? ¿El de aquí que se ha interpuesto antes de los 6 meses o el de... Ah, pues ya lo acabas de responder. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, hay el equipo inglés abajo. ¿El equipo inglés tiene alguna pregunta? Especialistas. Y aquí tenemos la traductora y jurídica, entonces trabajan ya ellos porque saben mucho. Saben mucho también. Están aquí para... ¿Alguna pregunta en español, por favor? Ya, ya. Eso es muy fácil. Bueno, venga, ¿alguna pregunta en inglés? ¿Y en inglés? ¿Alguna pregunta en inglés? ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos.